De hecho, países que tienen un alto volumen de cirugía plástica, como por ejemplo Estados Unidos, Brasil, en este mismo orden, México, en este momento pues está realizando campañas a los efectos de prevenir, si no evitar, prevenir la cantidad de situaciones complicatorias que se presentan como resultado pues de la práctica de este tipo de tratamiento. Los colegas que me antecedieron plantearon de manera muy magistral el concepto de lo que es la cirugía plástica. Yo voy a, en lo posible, en aras del tiempo, enfocarme más en lo que se refiere pues a la parte jurídica, de manera, haré lo posible de que sea lo más comprensible para el público que tan amablemente nos acompaña y al cual también hago llegar mi palabra de agradecimiento. Entonces, planteamiento del problema. Ya han abundado quienes me precedieron en la palabra en plantear el problema del cual estamos tratando el día de hoy. Hay evidentemente un aumento exponencial de complicaciones que han llegado incluso pues lamentablemente pues a muerte en nuestro país en los últimos años. Una opinión de César Olivero, profesor de cirugía de la Universidad del Zulia, nos revela una denuncia de 866 casos ante el Ministerio Público para finales del año 2011. Misma fecha en Estados Unidos y Europa hubo una prohibición a la aplicación de biopolímeros. En Venezuela, entre 2011 y 2012, se conocen, y estoy seguro que hay más, pero son los que se conocen porque son óbitos, son muertes. Casos de muerte por aplicación de biopolímeros y al mismo tiempo también para esa fecha surge pues la prohibición del uso de los mismos en la Gaceta Oficial del número que aparece ahí en la diapositiva. Últimas noticias, en 2013-2014 realiza un trabajo interesante de investigación médico-periodístico que reveló 10 casos de muerte por aplicación de biopolímero y o complicaciones de cirugía estética. Cirugía estética, recalco. El titular para esa fecha, a finales del año 2014, noviembre, decía: mujeres asumen riesgo para estar buenísimas. ¿Qué factores contribuyen al aumento o a la incidencia de esta problemática? Obviamente, ya este tema lo tocó de manera muy extensa el licenciado Pedro Bastida, de manera magistral, y nos habló pues de lo que se ha denominado pues la baja autoestima corporal, la inconformidad con la visión que el hombre y la mujer tienen de sí mismo en los momentos actuales, efecto de los medios de comunicación de masa que a través de mensajes, ¿verdad?, sobre todo los medios televisivos, nos convencen o tratan de convencernos de llevar a cabo este tipo de tratamientos. El factor familiar, ese microcosmos, como decía antes el licenciado Bastida, el micro, el exo y el macro. Y ese trastorno de dismorfofobias, como ya lo explicó él extensamente,
en la cual existe pues una preocupación importante y fuera de lo normal por algún defecto percibido, bien sea real o imaginario, y que no es tan baja la frecuencia en la población porque existe más o menos en una incidencia de un 1 a 2%. Ya los colegas cirujanos especialistas en el área de cirugía plástica emitieron definiciones y conceptos con respecto a lo que es la cirugía plástica como una especialidad. De manera que queda bien claro quién es o quiénes son los que deben ejercer la especialidad de cirugía plástica de manera idónea, que es lo que exige la ley del arte o lex artes médica ad hoc. La cirugía plástica, que no me voy a referir yo aquí, es una visión más que todo desde el punto de vista del derecho. Y desde ahora debo decir que nunca, o generalmente, mejor dicho, coinciden las verdades jurídicas con las verdades médicas, aunque la intención de esas dos especialidades es precisamente tratar de coincidir en esa verdad procesal, en esa verdad jurídica con la verdad médica. Porque las dos ciencias tienen un mismo fin, que es el bien de la humanidad, el bien del hombre. De manera pues que, cuando digo esto, quiero adelantar de una vez que no siempre que se produce un daño como consecuencia de una cirugía en cualquier área de la cirugía o de la medicina, es mala praxis, como veremos ahora más adelante. Puede producirse un daño habiendo hecho la conducta exigida de la manera más idónea, ajustándonos a normas y reglamentos que veremos que es lo que integra el concepto del lex artis médica, es decir, el deber ser o la buena práctica de la medicina, y sin embargo producirse un daño porque hay factores, como veremos más adelante, que no dependen del médico, del control del médico, sino que son propias, inherentes al paciente o al entorno donde ejerce el médico. Entonces, cirugía plástica, rama de la cirugía que se erige como una necesidad, y recalco, una necesidad de orden social cuyo fin último es la protección de bienes jurídicos tutelados por los diferentes sistemas normativos. Es decir, tutelados por el orden jurídico, que son nuestras leyes, las leyes que tenemos nosotros, y que están perfectamente prescritas en la Constitución nuestra, en la Ley Orgánica de Salud, en la Ley de Ejercicio de la Medicina, en el Código de Ética y en la Ley del Derecho a la Mujer a vivir una vida sin violencia, así como en otros reglamentos. Por ejemplo, el reglamento que controla o que regula el ejercicio de la cirugía ambulatoria en los ambulatorios, y valga la redundancia, que de paso existe una gran inquietud que ha sido manifestada por la red de sociedades científicas, por cuanto ese reglamento del año 2000 prescribía una serie de normas que regulan la actividad médica dentro de los ambulatorios y en los cuales había una clasificación del tipo de cirugía que se debería hacer allí. Había una norma que decía que quienes debían dirigir esos ambulatorios, quienes tenían la capacidad de operar en esos ambulatorios, e incluso la necesidad de que cerca de esos ambulatorios, cuando no estaban dentro de una institución hospitalaria, deberían tener garantizada, así mismo lo decía, una cama de terapia intensiva a no menos de 10 kilómetros de donde estaba el ambulatorio o 10 minutos de distancia, pues calculando la distancia. Ese reglamento fue modificado hace un año, se eliminaron todas estas normas y además se le permite el ejercicio de la cirugía con un profesional especializado y con un residente que no es especialista y que está en formación. Fíjense ustedes lo que podría ocurrir en una institución de estas si le ocurriera un accidente al cirujano
actuante y quedaría en manos la intervención de un cirujano, de un médico en formación. Entonces, hay muchas cosas que hay que hilar, que hay que mejorar en este momento en cuanto a estas situaciones. Ya se ha abundado bastante en cuanto a lo que es el intrusismo, que no es más que ejercer pues, una especialidad o una profesión para la cual no se está titulado, para la cual no se está autorizado.